¿Cuáles son los errores más graves que podemos tener a la hora de negociar y cómo los podemos evitar? Para este episodio me traje al profesor José Ignacio Tobón. Es la tercera vez que lo invito al podcast. Y estuvimos hablando sobre uno de sus libros que se llama Errores malditos del negociador. José Ignacio Tobón es entrenador de negociadores. Sus libros están entre los mejores que he leído y, a mi juicio, es el mejor negociador del mundo en la actualidad. Este episodio está patrocinado por Ana María y Juan David. Ellos dos están entre quienes me han comprado un café. Además, los dos son colombianos, como el profesor Tobón. Por eso decidí que ellos serían los patrocinantes de este episodio. Si usted que me está escuchando quiere que este proyecto siga creciendo, puede comprarme 1, 3 o 5 cafés. Y así se convierte en patrocinante de un próximo episodio. Esta entrevista también está publicada en formato video en YouTube. Les dejo el link del video en la descripción. Mi nombre es Simón Josué Pérez. Esto es Negociación desde Cero y los dejo con este lujazo que es el profesor Tobón hablando sobre errores malditos del negociador. Profe, ¿sabe que yo hace un mes hice una encuesta y pregunté cuál era el episodio que más le había gustado a la gente? Y 86% de las personas dijeron el episodio con el profesor Tobón. Yo hablé incluso con un chico que me dijo que ese episodio lo atesoró tanto y me mostró una libreta y lo tenía transcrito a mano. Entonces, hablando con ellos, a veces yo hago dinámicas de negociación, me dijeron, Simón, tienes que traer otra vez al profesor Tobón. Yo dije, sí, lo voy a traer, pero yo tengo pendiente aprenderme un libro. O sea, porque, ¿qué pasa? Cuando yo leo los libros, yo los tengo que leer y después voy y los pruebo en la realidad. Entonces me pongo los lentes del libro y empiezo a ver cómo se aplica lo del libro en la realidad. Y bueno, este libro que yo quiero hoy hablar con usted es el libro de los errores malditos de negociación. Ese libro está junto con Cómo negociar con un HP entre los que cambiaron mi manera de ver la negociación. Y una de las cosas que me sorprendió es la importancia que usted le da al error en la forma del negociador, en la formación. Yo quisiera saber cómo tiene que lidiar con el error un negociador, profe. Sí, es que a ver, el error es positivo. El error es positivo. A ver, en el negocio mío hay como 3 tiers, 3 segmentos. Así lo considero yo. El primero es gente que hace cursos de negociación. Yo no estoy ahí. El curso de negociación es one way. Una persona hablando, diciendo cosas maravillosas y otra persona escuchando y viendo cómo lo usa. El segundo tier es perfeccionamiento de habilidades. Ahí estoy yo. O sea, ¿qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? Y el tercero es acompañamiento en negociaciones reales. También estoy ahí. En el primer tier hay demasiada oferta. En el de perfeccionamiento, muy poquita. En el de asesoría, casi que nula. O sea, yo perfecciono, ayudo a perfeccionar habilidades de negociación y además acompaño en negociaciones reales. Listo. Como yo tengo que preocuparme de mejorar las habilidades, pues por lógica, lo que la gente hace bien, no lo toco, que lo siga haciendo bien. ¿Dónde hay que corregir? En los errores. Pues resulta que no es que yo sea negativo, pero los errores son fundamentales. Hay gente que comete errores y no se da cuenta que comete errores. Luego, hay gente que comete el error, pero nadie se lo dice ni le dice cómo se debe mejorar. Yo lo que hago es mostrarle el error que cometió, cómo se llama el error, por qué ocurre, qué hay que hacer para evitarlo, cuál es la buena práctica que evitaría que ese error aparezca de nuevo, y después al final le presento la teoría que soporta eso que acabo de decirle, las buenas prácticas. Cuando yo fui a escribir el libro, pues entonces yo tenía claro el título, Errores malditos del negociador, pero no estaba claro el subtítulo. Y buscaba una semana entera y no encontré el subtítulo. Yo siempre dije, bueno, cuando
ley fundamental. Tengo muchas leyes fundamentales. Una de ellas es que cuando usted no encuentra una solución y no la encuentra, es que la solución está muy cerca y no la ha visto. Entonces dijo, voy a aplicar esa ley que le muestro a todo el mundo, lo voy a aplicar conmigo. ¿Qué es lo más cerca a este libro? El libro. Entonces empecé a leer las primeras páginas tratando de buscar el subtítulo. Y en la segunda página entendí cuál era el subtítulo. Pues resulta que puse una viñeta referente a España Got Talent. En España Got Talent llevaron a un ajedrecista, que lo llamaban Enigma, porque no veía el tablero, tapado, totalmente tapado. Y le dieron 1 minuto para jugar. Y a otro ajedrecista le dieron 3 minutos y veía el tablero, o sea, doble ventaja. Y aún así ganó el que no veía el tablero. Entonces el que perdió dijo, increíble, 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 me ganaste. Y dijo, en ajedrez tenemos un dicho que dice, en ajedrez se gana o se aprende. Pues ese es el subtítulo. En la negociación se gana o se aprende. No se pierde. Claro, no, porque un error bien analizado es un Ganancia. cambio radical en su comportamiento futuro. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago entrenamiento, yo hago bootcamps, todo el tiempo bootcamps, donde la gente se va a equivocar, se va a equivocar. Voy a decir esto sin mucha pretensión, pero comete el error al lado de una persona que sabe de negociación y que es capaz de decirle qué error cometió. Y que le puedo decir de una vez la guía para que no lo vuelva a cometer. O sea, en cierto sentido es un privilegio tener a la persona ahí mismo diciéndole eso. Nada de teoría, no, ¿por qué eso? Y de esa manera el error es positivo. Fuera de eso, el error es positivo de otra manera. Y es la siguiente. Te voy a contar una cosa que por allá alguien hizo un experimento en Harvard hace muchos años. Y era una ratica que pasara por un laberinto. Y se dieron cuenta que mientras más veces lo hacía, más rápido lo pasaba. Esa fue la curva de aprendizaje. Pero cogieron a la hija de la rata y lo hizo mejor que la mamá. Y a la nieta mejor que la mamá y la abuela. O sea, cada generación lo hacía mejor. Entonces decía, por alguna manera transfieren como el aprendizaje. Pero lo interesante fue que alguien hizo un experimento en Escocia y las ratas escocesas lo hicieron mejor que las de Harvard. Y después alguien muchos años por allá lo hizo en Australia y mejor que las escocesas. Yo no me voy a meter con eso, algunos lo llaman campos morfogénicos, pero no. Lo que sí quiero decir, esto sí lo tengo clarísimo, es que un equipo aprende en conjunto. Entonces, si tengo 20 personas que están negociando, el error de una persona, si lo analizamos bien analizado, le va a servir a los otros 19. Claro, y también el error de ese solo puede matar el trabajo de los otros 19, ¿no? Exactamente. Sí, porque es que hay un principio que es todos los sistemas se nivelan por lo bajo. O sea, el que tiene más influencia en un equipo de negociación es el peor negociador, porque puede que los demás sean maravillosos y con un comentario del peor se acabó toda la negociación. Por eso los equipos tienen que ser sólidos. Si no son sólidos, el resultado lo va a determinar el peor negociador. Profe, y hay una cosa con los errores que yo no sé cómo llamarla, pero por ejemplo, yo tenía una amiga que ella trabajaba hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde el jefe le decía, Mercedes, ¿no te puedes quedar media horita más? Y ella decía, sí, sí, yo me quedo, no hay problema. Y después me decía, este tipo es un irresponsable que me hace quedar media hora más. Y no le decía nada a él. Entonces yo le decía a ella, pero eres tú la que se está equivocando. Y ella me decía, no, es él el que se está equivocando porque él sabe que mi horario es hasta las 6 y me está haciendo quedar más. ¿Cómo hace uno para poder ver sus propios errores cuando uno piensa que el error está en el otro? Sí. A ver, en teoría sistémica hay una ley maravillosa que dice, cuando una cosa pasa una vez se llama evento. Si ya pasa 2 veces se llama coincidencia. Y si pasa 3 veces es un patrón. Y los patrones ocurren debido a una estructura interna. Entonces, la clave es identificar los patrones y entender por qué ocurre.
Si yo estuviera hablando con tu amiga, le diría varias cosas. Entre ellas es lo que dicen las mamás, que a usted en la vida le hacen todo lo que usted se deje hacer. Pero también desde el punto de vista de negociación le diría que es muy posible que ella tenga temor al conflicto, que no tenga la habilidad para decirle no. O sea, yo también le diría, por ejemplo, otra cosa, que no se busca un negociador duro, sino que se busca un negociador firme, que no hay cosa más importante que la firmeza. O también le podría decir otra cosa, y es que no hay mayor poder en la negociación que cuando usted lo que está pidiendo es justo, es razonable. O sea, no está pidiendo nada que sea injusto, no es irracional. Y también diría que le podría decir a tu amiga que a uno en la vida nadie lo protege, se protege uno mismo. Y también diría, le podría decir que nosotros somos muy ciegos frente a nuestros propios patrones. Y le podría decir que nosotros vemos con más claridad los errores del otro que los nuestros. Y asignamos los errores nuestros, se los asignamos a las demás personas. Y bueno, ahí es donde quiero entrar yo, también con el miedo al conflicto. Yo vi todos los errores que el profesor Tobón tiene en el libro, los leí y dije, bueno, son 8. No voy a poder hablar de los 8 por una cuestión de tiempo, así que tuve que escoger 3. Y dije, bueno, ¿cuáles 3 elijo? Y todos me parecían importantes porque cualquier error de esos 8 le puede desgraciar la vida a uno. Así que voy a mencionar el título de los 8 errores y después voy a preguntar solo por 3. Los 8 errores son errores de decisiones, errores por la atención del desafío, errores de estrategia, errores en el manejo del value, errores del poder, errores de ego y de inmadurez, errores de confianza y errores de comunicación. De estos 8 yo agarré 3. Entonces, el que quiera saber los que yo no voy a preguntar, puede comprar el libro que está en la página del profesor Tobón o en su defecto puede entrevistar al profesor Tobón. Esta vez lo estoy entrevistando yo, así que yo elijo los 3 que voy a preguntar. El primero que voy a preguntar es errores por la atención del desafío. Entonces, yo quisiera saber, profe, ¿qué es un error por la atención del desafío? Listo. Si queremos cambiar un poco el nombre, es temor al conflicto. Miedo a decir lo que hay que decir. Miedo a cambiar condiciones. Miedo a pararme de la mesa cuando considero que el acuerdo no es el adecuado. Miedo a subir el precio cuando estoy vendiendo. Miedo a bajarlo cuando estoy comprando. O sea, en términos genéricos, es miedo a decir no. Decir sí es fácil. Eso no tiene ningún problema. Aceptar todas las condiciones del otro es fácil, pero es muy costoso. Usted puede perder muchísimo diciendo sí. Ahora, también decir no y dañar la relación también es fácil. ¿Cuál es el gran desafío? Es aprender a decir no y que la relación no se dañe. Estamos de acuerdo que el error número 1 es temor al conflicto. Es más, el temor al conflicto es congénito, es genérico, está en el cerebro nuestro. Un neandertal sabía que si lo expulsaban de la tribu era equivalente a morir, porque solo no podía alimentarse, solo no se podía proteger de los climas ni de las fieras. Entonces la ecuación que tenemos en el cerebro, sin darnos cuenta, es rechazo igual muerte. Si yo voy a decir algo que el otro me va a rechazar, me va a decir que soy injusto, o que como así, que soy egoísta, que piense en él, entonces yo no soy capaz de hacer eso, entonces mejor. Eso tiene muchas facetas, una se llama pensamiento grupal, group thinking. Es cuando el jefe, son 10 personas, incluyendo el jefe dice, no es cierto que hasta una persona con 3 neuronas, 2 de ellas motrices, es capaz de identificar que la salida es para el norte. Y 9 dicen que sí, que para el norte. Y yo pienso que es para el sur. Tengo que tener mucha valentía para poder decir que no, que pienso que es para el sur. Y valentía para explicar mis argumentos. Y valentía para ir en contra de mi jefe. Entonces, elegiste el error número 1.
Ese es el gran error del negociador, temor al conflicto. Por eso se pierde rentabilidad, se pierde tranquilidad. Y sobre todo, algo que muchos negociadores no hablan, se pierde la dignidad. Porque cuando yo sucumbo frente a alguna persona, por miedo a decirle que no, haga ese trabajo, el trabajo no es mío, yo no lo debo hacer, ni me debo quedar hasta esa hora trabajando, pero no fui capaz de hacerlo, seguramente voy a llegar a mi casa y no voy a contar qué pasó, porque no me siento orgulloso, porque no me siento como una persona digna, acabo de perder la dignidad. Entonces, ese es el error número uno, sin lugar a dudas. Profe, y esta gente, por lo menos, yo conocí a un tipo que él me decía, yo en la casa, yo no le tengo miedo al conflicto. Yo cuando voy a hablar con mis hijos, con mi esposa, yo me impongo, yo soy firme, yo soy fuerte. Pero en el trabajo no puedo hacer lo mismo. Entonces él me dice, yo no le tengo temor al conflicto, yo solo le tengo temor a mi jefe. ¿Qué es eso que está pasando ahí? Listo, ese punto lo podemos analizar de la siguiente forma. Todos nosotros somos negociadores situacionales. Situacionales. ¿Y por qué? Realmente yo no conozco a una persona, pero te podía dar el diagnóstico. O sea, simplemente yo soy ingeniero y yo podía explicarlo a través de mecánica de fluidos. O sea, el fluido, el agua, o el magnetismo, o la electricidad. O sea, siempre el fluido corre por el lugar de menos resistencia. Si en la casa su esposa y sus hijos no le hacen resistencia, se impone. Pero donde un día los hijos y la esposa de tu amigo digan, hasta aquí, ya no más, ya no nos vamos a dejar imponer lo que tú dices, ahí le va a empezar a dar miedo al conflicto. O sea, no le da miedo porque no tiene que darle miedo, porque es fácil, no tiene resistencia. Entonces, siempre el fluido se va por donde haya menos resistencia, donde me pongan menos problema, donde me acepten todo. Es más, esa persona se casa con otra mujer y puede que cambie de su característica. Y cuando nos toca, obviamente, mientras más difícil y más resistencia, más miedo. Pero hay un consejo que usted da en el libro, y lo tengo acá en comillas, que dice, su función como negociador es hacerle la vida difícil al difícil. ¿Cómo nosotros con el miedo al conflicto podemos decir, bueno, yo al que me pone más resistencia, más difícil se la voy a hacer yo? ¿Cómo se hace eso? Sí, hay un error enorme. Y es que cuando una persona le tiene miedo a alguien más, supongamos yo tengo miedo a alguien, entonces consciente o inconscientemente yo quiero minimizar el tiempo de interacción con esa persona. Mi jefe me dijo que me daba autorización para un 10% de descuento. Entonces quiero minimizar. Entonces digo, vamos a negociar rápido. Negociemos en un minuto. Te doy un 10% de descuento para que haya menos tiempo de negociación. Acabo de cometer un error enorme. Y es que el otro piensa que esa primera cifra es la primera. O sea que yo puedo entregar más. Entonces me dice, el 15 o no hay negocio. Entonces convertí una negociación difícil, la convertí en imposible. ¿Por qué? Porque tengo ese miedo, quiero negociar rápido, supremamente rápido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo a ese difícil le puedo entregar el 10%. Entonces me dice, quiero descuento. Digo yo, no hay descuento. Pero es que si no hay descuento, no hay negocio. Pues no hay negocio. Pero entrégueme algo. Bueno, le entrego el 2. Y después, no más, el 2.5. No más, 2.53. O sea, voy haciendo que tienda a nada. O sea, ya dice, yo me puedo quedar 10 horas y no va a pagar de 2.5. En cambio, otros negociadores difíciles arrancan con el 2. No, quiero más. Entonces el 8. No más, entonces el 14. Entonces dice, demorémonos más porque mientras más tiempo, más voy a lograr. Entonces lo que hago es, yo le puedo entregar el 10 y apenas le entrego el 2.5. Y le hago difícil. ¿Por qué? Voy a explicar qué es la razón. Los negociadores difíciles son como los conquistadores.
A ellos les gusta lo que van a conquistar, pero les encanta que el proceso sea difícil. Si el proceso es fácil, no sienten adrenalina. Entonces lo que hay que hacer es hacerle difícil, porque cuando ese difícil logra lo que quiere conmigo fácil, seguramente rentabilidad la tiene, pero no está satisfecho y lo peor, no me respeta. Yo entrené a un grupo de una negociación difícil, tenía que negociar con el cliente mayor, que era el 28% de las ventas. Entonces llegamos a un acuerdo que si el cliente no aceptaba tal condición, preferíamos no negociar, perderlo. Y la Junta estuvo de acuerdo, el presidente estuvo de acuerdo. Esa fue la primera negociación interna. Y fuimos allá, pues fueron ellos allá. Yo los entrené a negociación difícil, con puras tácticas difíciles. Como a los 4 meses volví allá y el vicepresidente me dijo, quiero hablar contigo. ¿Qué? La negociación fue difícil, nos paramos de la mesa, nos insultamos, dijimos que era injustos, todo aquí, volvimos otra vez, hasta que llegamos a acuerdo, que estaba dentro de nuestras posibilidades. Y lo mejor fue que apenas llegamos a un acuerdo, lo firmamos, que era a nivel de vicepresidentes, entró el presidente del cliente nuestro. Entró y dijo, me han contado que llegaron a un acuerdo. Maravilloso haber llegado con un acuerdo con ustedes. Y les queremos decir una cosa. Nos encantó negociar con ustedes. O sea, porque hicieron resistencia, porque dijeron no. Porque es que si yo creo que mi producto vale una cosa, yo por qué lo voy a dar a un precio menor. Entonces requiere que yo primero tenga seguridad a mí, que yo sepa qué tan atractivo mi producto, que yo sepa también otra cosa, es el costo del otro de no negociar conmigo. Hay un concepto que me encanta, lo desarrollé hace unos años, se llama miedos simétricos. Es espectacular concepto. Lo derivé de una experiencia mía, cuando tenía 14 o 15 años. Estaba con unos amigos en un barrio cercano al barrio mío. Nos quedamos hablando, y ya eran como las 3 de la mañana. Y yo tenía que pasar a mi casa, que era 800 metros, pero se fue la luz, no había luz como en 500 metros. Y esto pues lo dice uno en el país latino, me pueden atracar, en Europa puede que no atraquen. Entonces, ¿qué hago yo? Y no había Uber, no había móviles. Entonces dije, vamos. Cuando entré en la parte oscura, yo estaba muerto del susto. Y en la mitad vi que venía otra persona. Y dije, me atracaron, aquí no tengo nada, ni como correr, ya me atracaron. Pero entonces lo que hice fue que puse la mano por debajo, metí la mano por dentro del pantalón para buscar un arma que no tenía. Y apenas hice eso, el otro salió corriendo. Él también estaba asustado de que yo lo iba a atracar. Entonces a mis clientes están muy asustados porque van a perder el cliente. Hombre, que vamos a perder el cliente, es horrible, lo vamos a perder. Y yo les digo, ¿y ustedes no han pensado que el cliente de ustedes también está asustado de perderlo a ustedes como proveedores? Ahí hay un concepto que es súper importante, se llama costo de cambio. Es cuánto le cuesta a mi cliente cambiarme a mí. Ya mis clientes saben cuánto les cuesta cambiarme a mí, porque yo soy el único que les voy a decir una cantidad de estrategias, de recomendaciones. Si cambian a otro, les van a dar teoría, lo que pueden conseguir en Coursera, pero con una persona en vivo. Entonces saben que no, es diferente, es diferente. Entonces hay que hacerle difícil al otro para que al final haya respeto y haya dignidad. Y eso es lo que hay que entender, que el miedo no nos puede cerrar en nuestro propio mundo, no nos puede acobardar. Al contrario, si tengo miedo, lo que tengo que hacer es actuar de una manera, entender mi valor, el valor de cambio que tengo y darme fuerza y seguridad para actuar a partir de eso. Es decir, ser valiente por miedo. Sí, incluso hay una palabra que usaste que es perfecta, que es en mi mundo. Resulta
hay un sesgo que llama sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad es que yo tomo decisiones con la información que dispongo, con la que tengo. Pues yo tengo la mía, la de mi miedo, y le doy mucho valor. Pero como no tengo la del miedo del otro, no le doy valor. Entonces estoy trabajando con información incompleta, la mía, y falta la del otro. Cuando pongo la del otro y me pongo los pantalones del otro, los zapatos del otro, digo, él también quisiera llegar a acuerdo. No se va a parar tan fácil como creo yo. Vamos a errores en el manejo del value. ¿Qué son los errores en el manejo del value? Porque el value es como difícil de entender. El título es difícil de entender para mí, ¿no? ¿Qué es el manejo del value? Bueno, aquí value es valor, pero no valor de coraje, sino es una metáfora. Cuando uno está negociando es un pie, un pastel, una torta, un bolo, depende del idioma. Ese bolo, el negociador bueno tiene que hacer dos cosas. Primero, hacer lo posible porque crezca. ¿Cómo hace para que crezca? Que el negocio no sea $100,000, sino que sea un negocio donde ganemos 120 o 130 o 150. Eso se llama creación de valor, value creation. Y el otro, después de que el pastel ya está creado, el pie está creado, viene la captura de valor, value capture. Es tomar la tajada, el slice, la fatiga, depende del idioma. Tenemos que ser buenos creando y tomando. ¿Qué errores hay? La inmensa mayoría, la inmensísima mayoría de los negociadores no saben crecer el pie. O sea, eso se llama síndrome de pastel fijo o de pie fijo. Es decir, no le ven crecimiento, no le ven crecimiento. Y como no le ven crecimiento, entonces lo que hay que hacer es tomar el slice, la tajada, un poquitico más grande. Pero cada 2% que yo le quito, que tengo más de tajada, es un 2% que no tiene el otro. Entonces va a ser agresiva la negociación. Pero si son $100,000, pues yo le demuestro que haciendo modificaciones, eliminando especificaciones, buscando entrar a otros mercados, eliminando unos costos innecesarios, la utilidad va a ser de 150. Ya podemos repartir 150, es mejor que repartir 100. Entonces podemos hacer que esos 50 adicionales yo me gane 20 y el otro gana 30. Eso es lo que técnicamente es el win-win, que la gente no ha comprendido. Es como yo gano sin que el otro pierda. La única manera de que yo gane sin que el otro pierda es que el pie crezca. La inmensa mayoría no lo hace. Entonces hay demostraciones, ejercicios, experimentos que demuestran que el 80% de los negociadores deja dinero en la mesa. ¿Por qué deja dinero en la mesa? Porque no es capaz de crecer. El error también es que hay gente muy buena creciendo el pastel, pero cuando va a tomar el slice, la tajada, saca muy pequeña, una tajadita muy pequeña. Saca menos de lo que debía hacer. ¿Y por qué? Porque no ha evaluado bien su poder. Bueno, me acuerda de eso un dicho que me gusta mucho, que dicen que hay gente que mata al tigre y se le va corriendo el cuero. Ya hicieron lo difícil y después por no saber exactamente su valor no tienen cómo actuar. Hay una frase en esta parte del libro que es quizá la que resume, a mi juicio, porque yo siempre he considerado al profesor Tobón como para mí, hoy, el mejor negociador del mundo. Yo tengo acceso en el trabajo a millones de negociadores, pero hay algo que desde que yo empecé, lo encontré en el profesor Tobón y gracias a él, pues bueno, aprendí muchas de las cosas que hoy sé hoy. Y esta frase la encontré en este libro y dije, esto es. Y dice, muchos piensan que el objetivo de cada negociador es lograr un acuerdo excelente para ambas partes, es decir, que ambas partes ganen lo máximo posible, algo que es matemáticamente muy difícil de lograr. Y es eso lo que para mí es muy fuerte, porque todo el mundo, o sea, yo veo la mayoría de los negociadores y ellos hablan que sí, que como que si ese acuerdo fuese muy fácil de llegar, pero para mí no es así. Para mí generalmente
el que tiene más poder tiene una cierta ventaja. ¿Es así, profe, o no? Claro, es que, a ver, es que hay demasiadas confusiones y con respeto a todos los negociadores del mundo, de las mejores universidades del mundo, los respeto profundamente, pero algunos tienen algunas confusiones. Primero, la definición de win-win. No, es decir, olvidan que hay una variable que es el poder. Dependiendo del poder es que va a llegar la negociación. El resultado de la negociación depende del poder. Pero viene otro concepto. Sí está claro que hay negociadores que cometen el error. Voy a tomar la terminología de un premio Nobel de Economía, Simon, que dice que la mayoría de la gente satisface. Satisface es vender levemente por encima del mínimo. Que mínimo $100, tú vendías 105. Ganó, claro que ganó. Ganar no quiere decir que sea un buen acuerdo. Porque es que el precio, eso puede vender a $150. El que optimiza trata de acercarse allá. Trata de acercarse allá. Pero voy a hacer una cosa que va a ser una blasfemia. Esto que voy a decir es una blasfemia para la mayoría de los negociadores del mundo. Si yo voy a negociar contigo, el objetivo mío es que para mí sea excelente y para ti sea aceptable. Dice, pero ¿cómo así? Si estamos en la filosofía del gane-gane y no sé qué. No es así, voy a poner el ejemplo. Yo tengo una consultoría por la cual cobro $100,000 y he cobrado hasta 90,000. O sea que el excelente para mí es 100,000, el aceptable es 90,000. Entonces me llama que quiere hablar conmigo. Me dice, espérate un minuto que termino una reunión y entro al link. Digo, ya está listo. Era que estaba hablando con mi jefe buscando la aprobación de un presupuesto. Me acaba de aprobar $100,000. ¿Crees que por eso lo podemos hacer? Yo digo, sí. Para mí es excelente, porque es la parte de arriba. Y para ti aceptable, porque te gastaste todo el presupuesto. Pero hagamos una pequeña variante. Te acaban de dar $100,000. Apenas estás hablando conmigo, te llega un mensaje de texto de un amigo. Me enteré que vas a trabajar con este hombre. Nosotros hicimos la consultoría con él, la terminamos hace 8 días. Son los mejores $90,000 que hemos invertido en los últimos años. Tienes 100,000 de presupuesto, pero te enteras que yo puedo cobrar 90,000. Entonces, ¿cuál va a ser tu aproximación? Vas a decir, a ver, tengo $90,000 para hacer esta consultoría. ¿Crees que con eso lo podemos hacer o lo dejamos para el próximo año? Yo digo, no, hagámoslo ya por 90,000. Entonces va a ser excelente para ti, porque te ahorraste 10,000. Y aceptable para mí, porque está en el mínimo. El mejor negociador, el que tenga más poder, el que tenga más información, el que esté más preparado, se va a quedar con el excelente y el otro con el aceptable. Y si los dos son buenos negociadores, sería bueno para los dos. Casi que el continuum sería excelente, bueno, aceptable. Entonces el poder negocia con el poder. Primero se tiene el poder. Si usted no tiene poder, no puede llegar a la mesa de negociación. Y así sea excelente, bueno o aceptable, si yo agarro cualquiera de las tres, igualmente yo estaría dentro del win-win, así no sea excelente para los dos. Sí, claro, es que win-win no es partir por mitades. Que el otro se quedó con el 80% con el 20%, era lo que merecía. El 20% era lo que yo merecía. ¿Por qué? Porque no tuve ni esto, ni esto, ni esto, él sí lo tuvo. O sea, es que la igualdad, es más, a veces la igualdad es lo más injusto. Hay momentos que la igualdad es la justicia. Pues, por ejemplo, que todo el mundo tenga acceso a la justicia, todo el mundo acceso a la educación, eso es igualdad, listo. A veces no se puede hacer la igualdad, entonces hace la equidad. La equidad sería que el que más vende, más comisión debe tener. El que más esfuerzo puso y más resultados tiene, mejor tratado. El que nunca trabajó nada, no, ¿cómo va a recibir? El que trabaja mucho recibe más. Y lo último, la necesidad. El que tiene hambre le debemos dar comida, y el que no tiene hambre, ¿para qué darle comida? El que no tiene
ingresos, cero ingresos, hay que darle subsidios. Pero ¿cómo le vamos a subsidiar al que tiene 800 millones de dólares en efectivo? En errores en el manejo del value, usted dice, al distribuir utilidades sale lo peor del ser humano Así. y al distribuir pérdidas sale lo peor de lo peor. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué el ser humano se comporta distinto cuando distribuyen pérdidas a cuando distribuyen utilidades? Sí, el ser humano se motiva más por evitar pérdidas que por lograr ganancias. Es un principio genérico. Y que también está un poquitico aquí en el reptil, el cerebro reptil, que es las amenazas, las pérdidas. Entonces, con eso quiero decir una cosa que es súper importante. Hay gente que cuando arranca a negociar, empieza a negociar para poner un negocio, los dos trabajando juntos para generar utilidades. Muchos cometen el error de no definir cómo se va a repartir la utilidad. Si vamos a empezar a negociar apenas la utilidad, la repartición, cuando las utilidades ya aparecieron, ya estamos en un problema. Entonces, primero, antes de que aparezcan las utilidades, definamos cómo las vamos a partir. Porque fuera de eso, cada uno valora más las cosas. Si yo quiero, he tenido muchos pedidos que quiero que volvamos viral lo suyo, todo el conocimiento suyo, pongamos unas plataformas. Entonces yo digo, listo. El único problema es que el de la plataforma se quiere quedar con el 80% de la utilidad y que yo con el 20%. Pero yo pienso que es más importante el conocimiento mío. 80 para mí y 20 para el otro. Entonces por eso muchas veces no llegamos a acuerdo. Pero hay que llegar a acuerdo. Si no llegamos a acuerdo, estamos en dificultades. Entonces, estamos felices porque hay utilidades. Pero cuando hay que repartir, aparece el egoísmo. Yo trabajé más tiempo. Yo trabajé 10 horas semanales más que usted. El otro dice, no, pero es que yo trabajé menos horas, pero más efectivo. Yo con 2 ideas que puse, el negocio cambió. Aunque fueron 2 minutos, pero cambió el negocio. No, pero yo trabajé mucho. Entonces, no hay criterios de partición. Ahí tiene dificultad. Y eso es difícil, repartir utilidades. El problema es cuando ya hay pérdidas, que no es recibir dinero, sino poner dinero en el negocio. Ahí sí salen quién fue el culpable, que por qué no hizo esto, por qué no hizo aquello, que no me hizo caso en una sugerencia que le di. Al ser humano lo afecta mucho más las pérdidas que las ganancias. Porque ahí podemos traer a Maquiavelo, que decía, al ser humano le importa menos la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. O sea, cuando le están tocando el patrimonio, ahí se enloquece. Ahí se acabaron los amigos, se acabó todo. Exactamente. Y aparece la culpabilidad, buscando un culpable. Profe, vámonos al errores del ego y de la inmadurez. ¿Cuáles son, profe, los errores del ego y de la inmadurez? A ver, uno de ellos es que somos vulnerables a las ofensas. O sea, hay personas que cualquier cosa que le digan lo ven como un insulto, lo ven como un ataque. ¿Y por qué? Porque son inmaduros. Voy a poner un caso. Supongamos que yo no, mejor dicho, voy un poquitico más atrás. Nosotros tenemos una cosa que llama botones calientes, que es un botón caliente donde nos tocan e inmediatamente nos prendemos. Inmediatamente. Los botones calientes ocurren muchas veces por una inmadurez nuestra. Si, por ejemplo, una persona, digamos una mujer, está preocupada por el peso, su preocupación mayor en la vida es el peso. No ha podido bajar de peso. O sea, su vida está en torno a eso, esa es su debilidad. Llega alguien y le dice, hola gordita, ¿cómo estás? Le acaba de tocar el botón caliente. Inmediatamente se prende. Inmediatamente se prende.
Entonces, cuando algo que usted tiene, su parte física, su nivel de poder, su nivel económico, el tipo de familia que tiene, usted no la ha aceptado, es vulnerable. O sea, ahí lo van a acabar. Ejemplo, por ejemplo mío. Supongamos que yo no he aceptado que soy cabezón. Supongamos. Entonces me levanto por la mañana y veo el espejo la cabeza y digo, demasiado grande, demasiado grande. No es justa la vida, hay gente que tiene una cabeza más pequeñita, más proporcionada, y yo con esta maldita cabeza. Entonces voy a la oficina y apenas llego a la oficina, alguien me dice, cabezón, ven para acá. Me prendí. Inmediatamente le grito, tu mamá. Pero supongamos que yo ya acepté que soy cabezón. ¿Por qué? Porque toda la vida me han tomado las medidas craneales y siempre he estado por fuera de la curva. Siempre me dice extrapole, extrapole. O sea que ya acepté que soy cabezón, acepté. Llego a la misma reunión, me dicen cabezón. Digo, ¿qué necesitas? O sea, como ya acepté, no soy vulnerable. Entonces, el concepto que yo menciono es que el negociador tiene que ser completo. Completo. Completo es que está tranquilo con el nivel económico que tiene. No satisfecho. Tranquilo. Tranquilo con el cuerpo que tiene. No satisfecho. O sea, lo aceptó, la realidad. Hay que aceptar la realidad. Ah, que yo quisiera tener dinero como tiene tal persona, 500 millones de dólares que gana mensual. Pero usted no, es el dinero que usted tiene. Y el presupuesto suyo es conforme al dinero que tiene. Y sus gustos conforme al nivel que tiene. Y está tranquilo. En cambio, hay otra gente que vive es siempre con el ingreso de los demás. Con lo que no pudo, en lugar de pensar en lo que tiene. Entonces hay inmadurez. Ahora, el ego, para mí, si hay una cosa que usted tiene que proteger en la negociación, es el ego del otro. Si usted no protege el ego del otro, va a tener dificultades. Ahora, también es posible que si la estrategia suya es desestabilizar al otro, trabaje el ego. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se trabaja el ego? Una persona, digamos, es muy inteligente y todo el mundo sabe que es inteligente. Pero inteligente, comprende lo que yo comprendo en una semana, él lo comprende en un minuto. Y yo sé que es inteligente. Yo con ese ego no puedo volver nada. Entonces le digo, bueno, te voy a explicar. Yo sé que esto es muy difícil para ti. No todo el mundo tiene una inteligencia necesaria para entender esto. Si no entiendes, no te preocupes, no te tensiones. Pídeme, dime, no entiendo. Tranquilo, puedes decir, no sé, no entiendo. Yo te explico con gráficos, con plastilina, con lo que yo te explico. Pero tranquilo, no te preocupes, yo te explico. Esa persona se enloquece. O sea, es usar la fortaleza de él al contrario. Como sabe que es inteligente, ahora vamos a mirar cómo sería un completo. ¿Qué es una persona completa? Una persona puede tratar de, de afectarme a mí. Vamos a suponer que una persona llega y me dice, quiere intervenir. Supongamos que estoy varias personas y dice, quiero intervenir. Yo quiero ratificar, después de este podcast, yo ratifico que en toda mi vida nunca he conocido una persona de apellido Tobón que sea honesta y que sea inteligente. Pues claro que estaba dirigido para mí. Si yo soy una persona completa, ¿qué quiere decir? Que yo estoy convencido de que sí soy inteligente. O sea, no me afecta. Yo digo, o está mal informado o quiere afectarme a mí. Porque yo sigo en la misma línea. Yo soy completo, soy inteligente, punto. No soy un genio, pero soy inteligente. O sea que lo que él está diciendo no es razonable. No me debe afectar. Entonces lo que tengo que hacer ahí es la diferencia que mucha gente piensa que no existe, pero para mí sí es la diferencia entre ofensa y ataque. Ataque cuando sale la flecha. Viene aquí la flecha. Y ofensa cuando se me clava. O sea que es posible que sea ataque y no haya ofensa. Cuando pasa la flecha y yo hago como Matrix, hago así,
y pasa por aquí. Entonces fue ataque, pero no fue ofensa, porque yo no acepté. Es uno el que acepta. Si uno es maduro y tiene el ego equilibrado, entonces no acepta eso como ofensa, lo acepta como ataque. Entonces, primero antes de ir a negociar, uno tiene que trabajar en uno mismo, aceptarse y ser uno completo, estar tranquilo. Completo. Es decir, supongamos que yo voy a negociar con una persona que es millonaria, pero millonaria es, voy a negociar con 5 personas y cada uno llega en Learjet. Y van a un sitio que es el más sofisticado de la ciudad, del país. Y yo llegué en avión comercial. Y llegué en un auto alquilado. Yo no puedo dejarme afectar de esas personas. Ellos son ricos y está bien que sean ricos. Yo no tengo ese dinero y está bien que no lo tenga. O sea, no me va a afectar, no me va a afectar. Pero eso es muy difícil. La mayoría de la gente se deja afectar. Por eso entonces, cuando usted va a negociar con alguien, va a la oficina y encuentra un cuadro de Rembrandt. Y se encuentra un cuadro de no sé qué, y una escultura de 10 millones de dólares y otra de no sé qué. Tiene que estar muy bien preparado el negociador para no afectarse. Y si yo lo entreno, yo le diría, ¿quién tiene más poder? Esos 5 que tienen en Jets, que tienen en promedio 4.000 millones de dólares de patrimonio, o usted que no tiene sino $1.000.000. Pues es muy posible que sea usted más poderoso que ellos. ¿Por qué lo están llamando a usted? ¿Por qué lo llaman? Porque usted es poderoso. Si usted no fuera poderoso, no estaría en esa mesa de negociación. Profe, última pregunta. Yo le comenté a los listeners que usted venía. Entonces les dije, bueno, si ustedes tuvieran la oportunidad de entrevistar al profesor Tobón, ¿qué pregunta le harían? Hicieron varias y yo agarré una al azar porque de verdad que habían muchas buenas, pero no, solo quise agarrar una por cuestiones de tiempo. Y la pregunta la hizo una chica que se llama Denises María Garzón. No sé dónde es, infiero que puede ser colombiana, pero no estoy seguro. Denises María Garzón le preguntó al profesor Tobón, ¿cuál es la negociación más compleja en la que ha participado y qué aprendió de ella? Hay unas negociaciones muy complejas que son generalmente negociaciones, por ejemplo, de secuestros. Yo hago hasta lo imposible por no meterme en ese negocio de negociar secuestros. Pero por presiones algún día me llevaron allá a negociar un secuestro. Que era el presidente de una compañía que me dijo, la vicepresidenta tiene un problema, el hermano lo tiene secuestrado. Entonces, ¿qué aprendí yo? Pues obviamente yo no estuve directamente negociando con el secuestrador, pero sí mandando los mensajes y dirigiendo la negociación. Pero encontré una cosa maravillosa y era que el problema era que el hermano de esta vicepresidenta lo habían secuestrado por equivocación. El secuestrador se equivocó y pensó que tenía mucho dinero y no tenía tanto. Entonces, una familiar de esta señora, muy poderosa, buscó arriba, 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 hasta que llegó al jefe del secuestrador. Y le dijo, suéltelo. Y él dijo, no lo suelto. Usted me ha dicho que yo debo manejar las finanzas de mi grupo guerrillero. Soy yo el que las maneja. Usted nunca me da dinero. Yo soy el que consigo el dinero. Si usted me da ese mismo dinero, yo lo suelto. O si no, se queda aquí. O sea, resulta que aprendí que era un problema interno, de negociación interna, como si fuera cualquier compañía. Al final lo soltaron, mirando algunas cosas, pero lo que quiero decir es que cualquier negociación tiene unos problemas que uno no se imagina. Era un problema de organización y de financiación pues, de flujo de fondos. Increíble. Y así como eso, hay otras negociaciones que son también
complejas. Hay una que me encantó. Una compañía me llama y me dice, yo estaba fuera del país y me llama un señor y una señora llorando, llorando. Eran dos ingenieros casados, tenían una compañía de ingeniería, 35 años, y entraron en problemas financieros. Entonces, los acreedores dijeron, necesitamos que nos paguen. Había un pequeño problema que también aprendí mucho, y es que cuando hay reestructuración de créditos con acreedores, los bancos no están de primeros, están primero los empleados. Bueno, casi que es lo mismo prestar dinero o deberle un dinero a un proveedor de cajas de cartón. Entonces a los bancos nos estaban mal siempre, ya no tan bien como antes. Pero en este caso, los bancos tenían el 42% de las deudas. Entonces quisieron vengarse del maltrato con las anteriores aquí en como ser una negociación ejemplar. Entonces, digamos que, por decir algo, les debían, por ejemplo, $10 millones. Entonces el banco dijo, nos tiene que pagar $12 millones. Era el 42%. Entonces me dicen, ¿qué hacemos? Llorando. Dije, tranquilos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en 4 días llego. Por favor, preparen el siguiente escenario, que la compañía la van a liquidar. Supongamos que la liquiden pasado mañana. ¿Qué harían ustedes? Pero ¿cómo así? Prepárenlo, el escenario, reúnanse con todos los asesores. ¿Qué pasaría si la compañía se liquida? ¿Qué hicieron ellos? Los guié. Dijeron, hombre, teníamos un proyecto en Costa Rica, nunca le pusimos cuidado. Podríamos hacer. Podríamos importar tal producto, que es una gente que quiere que le distribuyamos el producto en el país. Podríamos poner la línea de consultoría que siempre hemos querido. Podíamos hacer yo no sé qué. Cuando llegué, ya ellos ya no lloraban. Ya habían visto que en la oscuridad recorrían un poquitico en el túnel y aparecía una cosa maravillosa, una cosa frondosa, verde, amarilla, roja, listo, no negra. Entonces dije, listo, ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El banco está pidiendo esos $12 millones. Vamos a hacer un acuerdo que sea bueno para el 58% de los acreedores. Entonces empezaron ellos. Yo dije, la lancé, pero no pensé que fueran a lograrlo. Negociaban con el que tenía el 10% y hacer un acuerdo para él. Para el otro 15%, listo. Hasta que llegamos a que teníamos el 52% ya acordado. Entonces le dijimos al banco, ustedes dijeron, debemos 10, ustedes dicen que 12, le pagamos 8. Que no, si no es así, no firmamos. No firmen, ya tenemos el 52% firmado. Es como perdieron ellos. Primero, cómo la gente puede ver de la oscuridad, puede ver luces. Segundo, cómo una persona que aproveche de su poder, al final puede terminar dándose cuenta que no tiene tanto poder cuando el otro se despierta. Y así como eso, la cantidad de negociaciones espectaculares que dan unos aprendizajes maravillosos. Increíble, profe, increíble. Bueno, increíble todo, todo, todo. Yo siempre quedo maravillado cada vez que viene y bueno, ya sabe que nomás usted tiene que decir, yo lo he tenido 3 veces en el show porque no lo puedo tener 1000, pero de verdad que es bienvenido acá y nomás me lea el próximo libro. No sé si tiene algún libro que está por salir o que está trabajando. No, sí, he estado muy productivo. Escribí uno sobre Oslo. Ah, sobre el acuerdo de Oslo. De Oslo, sí. Allá en Oslo, entre la OLP y Israel, basado en la película Oslo. También escribí otro que es de una película que llama Civil Action, una acción civil, que es basada en una cosa real, una demanda real contra Grace y Beatrice Foods, 2 compañías, allá cerca de Boston.
con mucha información. Está otro también que es 13 días, la guerra de la crisis de los misiles, basado en la película y en los libros de 13 días. También está Kissinger y Nixon, la negociación de Vietnam. ¿Cuántos libros tiene, profe? ¿Cuántos? En este momento son 25 libros escritos. ¡Wow! ¿Cómo hace? Creo que todo el tiempo estoy con 4 o 5 libros abiertos. Ok. 4 o 5. Entonces, las ideas me golpean, yo no las busco. Tengo una metodología de escribir, entonces aparece algo, una cosa que dijo Putin, y entonces eso me da una idea y apunto, abro y escribo la idea. Una cosa que salió en Time, lo escribo. Una cosa que pasó en CNN, la escribo. Y ahí. Y ya después lo voy generando y queda ya listo. Profe, ¿y dónde podemos comprar los libros que usted tiene? Como son tantos, los tengo casi todos digitales. Entonces tengo una página que es store.joseitobon.com/libros. O sea, store.joseitobon.com/libros. Entonces la gente entra ahí y lo baja. Perfecto, O también sí. hay otros que están en Amazon, en Kindle. Ok. Sí, acá voy a dejar yo en la imagen la página escrita y también en la descripción del podcast va a estar el link a la tienda del profesor Tobón donde pueden comprar cualquiera de los libros y también pueden comprar el libro del que estábamos hablando hoy precisamente, que son Errores Malditos del Negociador. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Eternamente agradecido. No, espero que, como siempre, espero que en este minuto, cuando la gente termine de oír esto, esté mejor que como estaba cuando iba a empezar a oírnos. Es decir, técnicamente, que hayamos creado valor, que valor es la diferencia entre la salida y la entrada, que estén mejor al final que al comienzo, y que estén mejor, y no solamente mejor, sino que tengan tanta claridad de conceptos que plantearon aquí, que consideraron útiles, y que ellos lo puedan repetir a otras personas, a la gente que quiere, para que también estén bien esas personas que no escucharon, pero sí van a estar relacionados con los que escucharon. Así es, profe. Muchas gracias. Felicidades.